Bendiciones, hermanos. Aquí estamos una vez más para ser bendecidos por la palabra de Dios. Y hoy me acompaña la pastora Marta, mi esposa. Un saludo, pastora. Hola, bendiciones a todos. Extrañándoles, y sepan que siempre oro por ustedes. Y aquí estamos para compartir con ustedes también. Les amamos. Queremos hablarles acerca de permanecer en Cristo. Yo le hago una pregunta a todos. ¿Estás permaneciendo en Cristo? Miremos qué dice la Biblia. En San Juan capítulo 15 del versículo 1 al 17. ¿Qué dice, pastora? Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. La palabra permanecer, que se repite varias veces en este pasaje que hemos leído, esa palabra permanecer significa estar aferrado al Señor, vivir en Él o mantenerse en Él, seguir adelante. Permanecer, hermanos, describe una íntima y estrecha relación con el Señor. Y no se trata solamente de tener un conocimiento superficial. Muchos saben mucho de Dios, pero no permanecen en Él, no tienen una relación íntima, estrecha con el Señor. Y eso es lo que significa la palabra permanecer. Permanecer no es fácil.
Permanecer en el Señor no es fácil. Porque como dice el versículo, creo que el versículo 2, ahí habla de la poda. Ya lo vamos a leer más adelantito. No es fácil permanecer en el Señor. ¿Por qué? Porque no solo consiste en aceptarlo como Señor y Salvador. Consiste en continuar apegado a Él, en aferrarse al Señor, en mantenerse en Él. Por eso es que usted va a ver que mucha gente, ¿cuántas gente pasa al altar a aceptar al Señor y no permanece? Porque no es fácil. No es fácil. Permanecer conlleva pasar por procesos de limpieza. Y esos procesos de limpieza son dolorosos, pero necesarios. Solo así podremos dar ese fruto que es bueno y es agradable para el Señor. Los versículos 2 y 3 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Los pámpanos somos nosotros, las ramas, y es donde se da el fruto. Y el Señor en estos versículos habla de podarnos. ¿Para qué? Para que llevemos más fruto. Y desde luego dice el versículo 3 que ya estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. De eso la importancia de recibir la palabra de Dios, que nos limpia, nos santifica. El Señor Jesús nunca podrá contar con una persona que sea inconstante. En este pasaje nos llama a permanecer en Él. Él no podrá contar con gente inconstante. ¿Y sabes por qué? Porque en cualquier momento esa gente va a abandonarlo. En cualquier momento va a abandonar la misión, el ministerio que Él les dio. Dios no cuenta con gente inconstante. La Biblia dice que el inconstante es como la ola del mar, que está allá y acá, y por último se desvanece. En el versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice este versículo: permaneced en mí. Esa es una cosa. Y lo otro es: y yo en vosotros. De esa manera, si nosotros no permanecemos en el Señor, no podemos llevar fruto. Nadie puede llevar fruto por sí mismo. Para llevar fruto debemos de permanecer en la vid que es Cristo. Nadie puede fructificar o cumplir la misión, el propósito, si no permanecemos en Cristo. Si no tenemos esa comunión, esa relación estrecha con Él. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. El Señor nos está diciendo que el camino a la fructificación depende de si permanecemos en Él. Por lo tanto, esos continuos fracasos o faltas de fe se debe a que no está permaneciendo, en que ese creyente no está permaneciendo en Él.
Y vuelvo a decir, el ser inconstante impedirá que el hombre alcance el propósito que Dios tiene para sus vidas. Algunos cristianos por momentos como que se animan, pero a los pocos días bajan otra vez la guardia y están desanimados o están otra vez en pecado. Muchos cristianos no saben permanecer en Cristo. Hermanos, usted debe de saber que el camino de la vida cristiana es para permanecer en el Señor siempre, no por momentos. Que yo estoy bien, que yo estoy... Claro que pasamos momentos difíciles, pero debemos de permanecer en el Señor siempre. Primera de Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo te quiere el Señor? Primero dice que tú eres amado. Y luego dice, te quiere firme, constante. En otras palabras, permaneciendo en Cristo, creciendo en la obra del Señor siempre. El permanecer en Cristo indica una relación muy estrecha. Y esa relación no es de vez en cuando, es diaria. En todo momento debemos estar unidos al Señor, renunciando a aquellas cosas que a Él no le agradan. ¿Para qué? Para dar paso a que su vida se refleje en nosotros. En el versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Repítalo, pastora. Permaneced en mí y yo en vosotros. Así que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Es un llamado, hermanos, a una comunión viva, santa y única con Cristo. Nuestro permanecer no depende de las circunstancias. Si tienes problemas, no debes apartarte del Señor, no debes apartarte del camino. Estos tiempos difíciles que estamos viviendo no son para apartarnos del Señor, sino para aferrarnos, para buscar a Dios. Pero la iglesia está muy ocupada a veces. Aunque están en casa, están ocupados y no tienen tiempo para Dios. El versículo que leyó la pastora nos habla de que debemos de permanecer en todo tiempo. Esto es como los esposos. Los esposos permanecen juntos siempre, en las buenas y en las malas. Aunque algunos se divorcian, pero por lo general los esposos permanecen juntos hasta siempre. Y usted debe de saber que nuestra relación con Dios es una relación de esposos. Él es nuestro esposo y nosotros, la iglesia, somos su esposa. El Señor Jesús, en este capítulo 15 de San Juan, nos habló de las consecuencias de no permanecer en Él. Pon atención. Necesitamos saber esto. El no permanecer en Cristo tiene consecuencias y no son buenas noticias. ¿Qué dice el versículo 6, pastora?
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. ¿Qué dice que le va a pasar al que no permanece, pastor? Se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. El infierno. El que en mí no permanece. ¿Estás escuchando, hermano? Si tú no tienes esa comunión diaria con Dios, no estás aferrado al Señor y permaneces firme, constante, serás echado como fuera, dice, como pámpano. El que no permanece es echado fuera como pámpano, o sea, como las ramas de un árbol. Cuando son cortadas, luego se secan y las recogen. Y luego de esas son echadas en el fuego y ahí arden. El que no permanece en el Señor y el Señor en él, está hablando que su lugar, el infierno le espera. Tremendo. Cuando no se permanece en Cristo, obviamente se pierde la comunión con Él. Y lo más lógico es que la persona se seque. Por eso hay mucha gente, hermanos, hermanas, que están secos espiritualmente, porque han perdido su comunión con Él. No permanecen en el Señor, porque no están siendo nutridos con la vida abundante que da Cristo. Los pámpanos reciben la vida del tronco de la vid de Cristo. Así que es tremendo las consecuencias por no permanecer en Cristo. No va a ser arrebatado, y si muere separado de Cristo, le espera condenación eterna. Ahora, ¿cómo conocemos o cómo nos damos cuenta que un cristiano, que un hijo de Dios permanece en Cristo? ¿Cómo nos damos cuenta, pastora? Por sus frutos. Por sus frutos. ¿Y qué frutos son los que se da como evidencia de permanecer en Cristo? Frutos como una vida cambiada, transformada, donde el pecado ya no nos atrae, donde el vicio ya no es tu placer, y donde surgen nuevos frutos como amor, como el gozo, como la paz, como la paciencia, la benignidad, la bondad, frutos de justicia, frutos de servir al Señor, deseos de agradar a Dios. Vuélvame a leer el versículo 4, pastora, que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cómo se conoce a una persona o un creyente que permanece en Cristo? Por sus frutos. Por sus frutos. Por eso no podemos decir que es cristiano porque va a una iglesia cristiana. Es cristiano, pastora, por sus frutos. Amén. Todo cristiano es cristiano, y se sabe que es cristiano, que es hijo de Dios por sus frutos, porque ese es el resultado de permanecer en Cristo Jesús. O sea, de tener una relación íntima, estrecha con Él. Y tú, hermanos, estás permaneciendo en Cristo. Tienes una relación estrecha, íntima con Él todos los días. Léame por favor el versículo 16 que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros,
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Jesucristo no te eligió para que seas solo un árbol otoñal, muy frondoso, con buen follaje, con hojas verdes. Él nos escogió para que demos fruto, y que ese fruto, dice ese versículo 16, permanezca. Debemos de llevar fruto, y ese fruto debe de permanecer, o sea, debe de ser constante en nuestras vidas. ¿Qué dice el versículo 8? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. ¿En qué se glorifica a Dios el Padre? ¿En que llevemos, pastora? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. O sea que la evidencia de un discípulo, ¿cuál es? Llevar muchos frutos. Note que dice mucho fruto. Al comienzo del pasaje que leímos dice para que lleve fruto, y ahora dice que lleve mucho fruto. Esa es la vida de un discípulo, que lleve mucho fruto. Yo sé que este mensaje, pastora, nos debe de llevar a reflexionar, o nos está haciendo pensar si estamos permaneciendo en el Señor. Tú puedes estar en Cristo como parte de la vida y solo dar hojas. Eso habla de una simple relación. Pero si tú quieres dar fruto en tu vida, tienes que permanecer en Jesús. O sea, tener comunión con Él. ¿Cuántos en la iglesia se ven como árboles bonitos, pero cuando Jesús busca frutos no los encuentra? ¿Y por qué no lleva fruto? Porque no permanecen en Cristo. Y para permanecer en Cristo, y repito, es tener comunión con Él. Cuando permanecemos en Cristo, llegamos a ser sus amigos, y Él nos revela sus buenos planes y propósitos para este tiempo. ¿Qué dicen los versículos 13 al 15? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Así que el permanecer en el Señor nos lleva a una amistad con Él. Y cuando hay amistad con Dios, Él nos revela sus secretos, sus planes, sus propósitos para nuestras vidas y para este tiempo. Yo estoy seguro que el que permanece en Cristo en este tiempo entiende los tiempos que estamos viviendo y oye al Señor hablar y comprende muchas cosas que otros no comprenden. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús hizo eso. Y al que permanece, Él le llama amigo. ¿Y quiénes son los amigos del Señor? Los que hacen lo que Él les manda. De siervo pasamos a ser amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hermanos,
¿Estás permaneciendo en Cristo? ¿Tienes una relación con el Señor íntima y estrecha? El resultado de eso es que vamos a llevar fruto y mucho fruto. Si no es así, es cortado y sirve como leña y será echado en el infierno. Yo te animo a que reflexiones en serio sobre tu relación con Dios y te vuelvas, que seas parte a la comunión con Dios, que te aferres al Señor, que vivas para Él, que te mantenga, que sigas al Señor, que tomes en serio tu relación con Dios. Quiero orar. Señor, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, por tu palabra que es verdad. Muchas gracias. ¿Qué has querido decirnos, Señor, a través de este mensaje? Que podamos reflexionar seriamente todo, Señor. Que nos des esa gracia de volver a la vid verdadera. De volver a la relación, a la intimidad contigo, Señor. Así como tú nos hablaste en el mensaje pasado de llenar nuestras lámparas. El llenar nuestras lámparas con el Espíritu Santo, con el aceite, solo es a través de permanecer en Cristo, de una relación con Él. Cultiva, Padre, que esta iglesia pueda cultivar una relación profunda, estrecha contigo, Señor. Que podamos quitar todo obstáculo de nuestras vidas. Llénanos, Señor, con tu Espíritu. Perdone nuestros pecados, lávanos en tu sangre. Gracias, Señor, gracias. Si quieres reconciliarte, hermano, ora. Dile, Señor Jesús, he pecado. Me arrepiento, perdóname. Entra a mi vida. Te recibo, te abro la puerta, Señor. Me vuelvo a ti en una relación íntima contigo. Gracias por entrar en mi vida, Señor, y salvarme. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones.